Te lo dijeron mal. El chocolate engorda. Lo escuchaste en casa, lo escuchaste en el colegio, lo escuchaste de ese primo que estudió 2 semanas de nutrición y ahora opina en las reuniones familiares con una autoridad que nadie le dio. Lo escuchaste en revistas, en anuncios de dietas, en programas de televisión donde una señora con bata blanca señalaba una tabla de calorías con cara de funeral. Y la rata, sí. Esa voz en tu cabeza que lleva décadas diciéndote que no puedes comer lo que te gusta, lleva décadas ganando esa batalla. Sin tener razón, sin un solo dato que la respalde, solo con la repetición. Porque la mentira que se repite suficiente tiempo termina sonando a verdad. Hoy eso cambia, hoy te damos los datos. Los reales, los que la ciencia lleva publicando desde 2013 y que nadie puso en las noticias porque no hay negocio en decirte que puedes comer chocolate. Antes de seguir, necesitamos hacer un acuerdo básico, porque cuando alguien dice que el chocolate engorda, hay que preguntarle de qué chocolate está hablando. Y casi siempre, sin saberlo, está hablando del chocolate con leche, del que tiene más azúcar que cacao, del que lleva grasas hidrogenadas, emulsionantes y aromas artificiales, del que más se parece a un caramelo industrial que a una tableta de chocolate. Ese producto tiene el problema que todos imaginan, pero ese no es el chocolate del que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos del chocolate oscuro, del que tiene al menos un 70% de cacao, del que sabe amargo la primera vez que lo pruebas porque tu paladar está acostumbrado al azúcar, no al sabor real del cacao. Y la diferencia entre uno y otro no es de opinión ni de gusto personal, es química pura. El chocolate con leche comercial puede tener entre un 10 y un 30% de cacao real. El resto es azúcar, leche en polvo y rellenos. El chocolate oscuro al 70% o más tiene casi el triple de cacao, y con eso viene casi el triple de los compuestos que hacen interesante a este alimento. Los flavonoides, los minerales, la fibra, la teobromina. Cuando la rata te dice que el chocolate engorda, está mezclando dos productos completamente distintos y aplicando la conclusión de uno al otro. Eso tiene un nombre técnico. Se llama generalización incorrecta, y en nutrición popular es el deporte más practicado. En 2013, investigadores de la Universidad de Granada publicaron un estudio en la revista científica Nutrición. Estudiaron a más de 1,000 adolescentes europeos de entre 12 y 17 años, en 9 países distintos. Midieron su consumo de chocolate, su nivel de actividad física, su dieta completa y su composición corporal, y encontraron algo que nadie esperaba. Los adolescentes que más chocolate consumían tenían menos grasa corporal total y menos grasa abdominal. No más, menos. Y esto era independiente de si hacían ejercicio o no, independiente de la dieta general que llevaban. El chocolate no estaba correlacionado con más grasa, estaba correlacionado con menos. El estudio se llama ELENA, acrónimo de Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents. No es una nota de blog, no es una opinión. Es un estudio multicéntrico, publicado en una revista científica revisada por pares. Y aún así, nadie lo puso en las noticias con el mismo volumen con el que pusieron durante décadas la idea de que el chocolate engordaba. Porque las noticias que confirman lo que ya crees no generan tráfico. Las que te sorprenden, sí. Pero en este caso, la sorpresa no llegó. La rata siguió ganando. Entonces, ¿por qué los que más chocolate comían tenían menos grasa? La respuesta tiene dos partes: flavonoides y saciedad. Empecemos por los flavonoides. Los flavonoides son compuestos bioactivos que el cacao tiene en cantidades extraordinariamente altas. Son antioxidantes, antiinflamatorios
y hacen algo muy específico en tu sistema metabólico. Mejoran la sensibilidad a la insulina. Eso significa que tu páncreas no tiene que trabajar tanto para gestionar el azúcar en sangre. Cuando la sensibilidad a la insulina es buena, tu cuerpo procesa los carbohidratos de forma eficiente. Menos picos de glucosa, menos insulina circulando. Y la insulina en exceso es una de las señales principales que le dice a tu cuerpo que almacene grasa. Menos insulina fuera de control significa menos acumulación de grasa. Así de directo. En 2024, un metaanálisis publicado en la literatura científica internacional revisó 31 ensayos clínicos controlados aleatorizados, con casi 2.000 participantes en total. El resultado fue consistente en todos los grupos. Los flavonoides del cacao mejoraron el perfil metabólico, mejoraron los niveles de colesterol, mejoraron la presión arterial, mejoraron la sensibilidad a la insulina. 31 estudios, 2.000 personas, resultados consistentes. Y en las noticias de esa semana, nada, porque no hay pastilla que vender. Además, los flavonoides del cacao mejoran la circulación cerebral. Hay estudios que muestran mejoras en velocidad de procesamiento cognitivo y en memoria, especialmente en adultos mayores. El chocolate oscuro, consumido regularmente, podría ser uno de los alimentos más favorables para el cerebro que existen. Pero el cerebro no vende dietas. El miedo al chocolate, sí. La segunda parte de la respuesta es la saciedad. El chocolate oscuro tiene fibra, más de lo que imaginas. Una onza de chocolate al 70%, unos 28 gramos, aporta aproximadamente 2 gramos de fibra. Y la fibra tiene un efecto muy concreto. Ralentiza la digestión, prolonga la sensación de plenitud y reduce los antojos en las horas siguientes. Cuando comes una pequeña cantidad de chocolate oscuro, antes o después de una comida, tu cuerpo tarda más en enviar la señal de hambre otra vez. No porque el chocolate sea un supresor del apetito en el sentido farmacológico, sino porque la combinación de fibra y grasa natural del cacao ralentiza el vaciado gástrico. Tu estómago procesa más despacio, y mientras procesa no pide más. La rata te dice que si empiezas a comer chocolate no podrás parar. Y eso es verdad para el chocolate con azúcar, diseñado específicamente para crear ese efecto. Las empresas de alimentación tienen equipos enteros dedicados a encontrar la combinación exacta de azúcar, grasa y sal que hace que no puedas parar. Se llama el punto de éxtasis. Existe, está documentado. Y está en el chocolate con leche, en las galletas, en los snacks ultraprocesados. El chocolate oscuro al 70% no tiene ese punto de éxtasis. Sabe bien, pero no provoca el ciclo de ansia que provoca el dulce industrial. Y 25 gramos al día, una onza, son suficientes para obtener los beneficios sin disparar el consumo compulsivo. Ahora vamos al cerebro. Porque el chocolate no solo hace cosas en tu metabolismo, hace cosas en tu mente. Y esto es importante para entender por qué prohibirlo es peor estrategia que integrarlo. El cacao contiene triptófano. El triptófano es un aminoácido que el cerebro usa para producir serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Más serotonina significa mejor humor, menos ansiedad, mayor sensación de calma. Un estudio con más de 13.000 personas en Estados Unidos encontró que los que consumían chocolate negro con regularidad tenían hasta un 57% menos de probabilidades de sufrir depresión clínica. El cacao también contiene feniletilamina, que interactúa con la dopamina del cerebro y actúa como un antidepresivo natural leve.
y contiene magnesio. 30 gramos de chocolate al 70% aportan unos 50 miligramos de magnesio, un mineral cuya deficiencia está directamente asociada con niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. Y aquí viene algo que pocos conectan. El cortisol alto promueve el almacenamiento de grasa abdominal. Es una de las razones por las que el estrés crónico engorda, aunque no comas más. Si el chocolate oscuro reduce el cortisol a través del magnesio y la serotonina, entonces comer chocolate puede, literalmente, ayudar a reducir la grasa abdominal por una vía completamente distinta a la de las calorías. La rata nunca te habló del cortisol. Claro. Luego está la teobromina. Es el compuesto más específico del cacao. El café tiene cafeína. El té tiene cafeína y teofilina. El cacao tiene teobromina, y ningún otro alimento la tiene en cantidades equivalentes. La teobromina es un estimulante suave, no tan potente como la cafeína. No produce el pico y la caída brusca que produce el café. Produce una activación más gradual, más sostenida, sin el nerviosismo que algunos experimentan con la cafeína. Por eso, muchas personas que no toleran bien el café toleran perfectamente el chocolate oscuro. Pero lo más llamativo de la teobromina apareció en 2025. Un equipo de investigadores analizó los niveles plasmáticos de teobromina en una muestra amplia de personas y los comparó con marcadores de envejecimiento biológico. No edad cronológica, la que aparece en el documento de identidad. Edad biológica, la que mide cómo están funcionando realmente tus células. Las personas con más teobromina en sangre tenían marcadores de edad biológica significativamente más bajos. La asociación era estadísticamente sólida y específica de este compuesto. No del café, no del té, de la teobromina. La rata lleva años diciéndote que el chocolate te hace daño, y mientras tanto, el cacao se asocia con envejecer más despacio a nivel celular. Digiere eso despacio. Ahora el estudio que más le duele a la industria de las dietas fue publicado en el Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Un grupo de científicas españolas dividió a un grupo de mujeres en 3 condiciones. El primer grupo comía 100 gramos de chocolate por la mañana, 1 hora después de despertarse. El segundo grupo lo comía por la tarde o por la noche. El tercer grupo no comía chocolate durante 2 semanas. 100 gramos de chocolate. Más de 500 calorías al día solo de chocolate, durante 14 días. Al final del estudio, las mujeres que comieron chocolate no habían ganado peso. Ninguna de las 2 condiciones con chocolate. Y las que lo habían comido por la mañana tenían niveles más bajos de glucosa en ayunas, mayor pérdida de grasa corporal, y reportaban menos antojos dulces durante el resto del día que las del grupo sin chocolate. 500 calorías extra de chocolate al día, sin aumento de peso, con pérdida de grasa adicional. Si esto lo hubiera dicho un vendedor de suplementos, nadie le creería. Lo dijo un equipo de investigación publicado en una revista científica revisada por pares. Y la reacción del mundo fue el sonido del silencio. ¿Cómo es posible que comer más calorías no produzca más peso? Porque la biología no es una calculadora. La idea de que una caloría es siempre una caloría, independientemente de cuándo la comes, de qué compuesto viene y de qué hace en tu cuerpo, es una simplificación que la ciencia del metabolismo lleva décadas desmontando. El momento en que comes importa. Tu cuerpo tiene un reloj circadiano. A primera hora de la mañana, el metabolismo está en modo activación. El cortisol sube naturalmente para darte energía.
La sensibilidad a la insulina es máxima. Tu cuerpo está biológicamente preparado para procesar y quemar. El mismo alimento comido a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche produce efectos metabólicos distintos. No por magia, por cronobiología. El chocolate por la mañana activa el metabolismo en el momento en que más preparado está para responder. Reduce el cortisol que sube naturalmente con el despertar. Libera serotonina cuando más la necesitas para arrancar el día. Y satura el sistema de recompensa del cerebro de forma temprana, reduciendo los antojos dulces durante las horas siguientes. No es que el chocolate sea mágico, es que estás usándolo en el momento correcto. El mismo chocolate a las 11 de la noche, cuando el metabolismo está preparándose para el descanso, cuando la sensibilidad a la insulina cae, cuando el cuerpo no necesita activación sino calma, produce un efecto completamente diferente. No es el alimento, es el reloj. Ahora te cuento el mecanismo que nadie explica y que es responsable de más kilos acumulados que cualquier tableta de chocolate. Se llama restricción cognitiva, y la rata es su mascota oficial. La restricción cognitiva es lo que ocurre en tu cerebro cuando te prohíbes un alimento. Cuando declaras que algo está prohibido, tu cerebro lo registra como una amenaza potencial, algo que podrías querer y no poder tener. Y el cerebro humano tiene un mecanismo muy potente para las amenazas, la hipervigilancia. Empieza a monitorizar constantemente si el alimento prohibido aparece. Empieza a pensar en él más. No porque lo desees más que antes, sino porque está en la lista de cosas vigiladas. Los psicólogos lo llaman el efecto del oso blanco. Si te digo que no pienses en un oso blanco, ¿en qué estás pensando ahora mismo? El cerebro no procesa bien las negaciones. Cuando te dices a ti mismo no comas chocolate, la palabra que procesa con más fuerza es chocolate. Y cuando finalmente cedes porque el sistema de vigilancia se agota, no comes una onza. Comes la tableta entera y la de al lado. Y el recuerdo de todas las tabletas que te negaste. Y después viene la culpa, que sube el cortisol, que promueve el almacenamiento de grasa, que te hace sentir que el chocolate es el problema, cuando el problema era la prohibición. La rata gana. No porque tuviera razón sobre el chocolate, sino porque la prohibición creó exactamente el comportamiento que ella predijo. La ciencia del comportamiento alimentario lleva décadas llegando a la misma conclusión. Las estrategias que funcionan a largo plazo no eliminan los alimentos que generan placer. Los integran con criterio. 25 gramos de chocolate oscuro al día. 1 onza, una pieza pequeña, no sabotean ningún objetivo de composición corporal. Aportan fibra, magnesio, flavonoides, teobromina, triptófano, reducen el cortisol, mejoran la sensibilidad a la insulina, calman el sistema de recompensa del cerebro y hacen que sea infinitamente más fácil mantener el resto de la dieta en orden porque no hay nada prohibido que tu cerebro tenga que vigilar. La diferencia entre la persona que lleva 5 años con el mismo peso y buena relación con la comida y la persona que lleva 5 años en ciclos de restricción extrema y atracones recurrentes, no es la fuerza de voluntad, no es la genética, es si aprendió a integrar o a prohibir, es si escuchó a la ciencia o a la rata. Y 25 gramos de chocolate oscuro al día no son un vicio, son una estrategia. Y eso que te dijeron, que el chocolate era tu enemigo, que era lo primero que tenías que eliminar si querías perder peso, que un trozo de chocolate te echaba por tierra el trabajo de una semana de dieta. No era nutrición, era culpa disfrazada de consejo. Era la industria de las dietas vendiéndote la idea de que si fallabas era tu culpa, no el sistema que te pusieron.
Era la rata convenciéndote de que el problema eras tú. Los datos dicen otra cosa. Los datos dicen que el chocolate oscuro se asocia con menos grasa corporal, mejor metabolismo, menos depresión, menor riesgo cardiovascular, mayor función cognitiva y edad biológica más baja. Eso no significa que puedas comer lo que quieras sin consecuencias. Significa que el chocolate oscuro, con criterio y en las cantidades adecuadas, no es tu enemigo. Nunca lo fue. Te lo dijeron mal.